Tratar tenemos la introducción, los objetivos, las indicaciones, las contraindicaciones de la misma, los parámetros, la monitorización, el retiro del CAF, las ventajas y desventajas y las conclusiones como tal. La cánula de alto flujo, como sabemos, es un dispositivo el cual nos va a administrar un oxígeno mezclado, calentado, humidificado y sobre todo que nos va a dar un y un FiO2 constante, es decir, que este no se va a diluir con el oxígeno. Como vemos, en la cánula de alto flujo tiene, bueno, las partes que forman, que la conforman son la bigotera, que es esa de acá, que es la que va hacia la nariz. Hay diferentes tallas de acuerdo al sexo. El humidificador, el manómetro para poder medir, controlar el flujo que le damos, para también controlar el FiO2 que le vamos a administrar, el tubo que va conectado, que va donde va a ingresar este aire calentado y humidificado al momento de entrar a las fosas nasales y al todo el tracto respiratorio. Los objetivos es que nos va a ofrecer una menor dilución del oxígeno administrado con el medio ambiente, es decir, el FiO2 administrado es igual que el FiO2 recibido, una presión positiva a nivel de vías respiratorias, una reducción del espacio muerto con un efecto Bochet, un aumento del volumen circulante y nos va a mejorar el transporte del mucociliar. La dilución del oxígeno nos va a ofrecer, como su nombre le dice, una menor dilución del oxígeno administrado con el medio ambiente. Como pueden ver en generalmente tenemos varios dispositivos para administrar oxígeno. Tenemos dispositivos de bajo flujo, como son las cánulas binasales, como son la máscara de reservorio y dispositivos de alto flujo, ¿no? La diferencia en ambos es que en las de bajo flujo, mientras mayor sea el requerimiento de litros por minuto del flujo como tal, menor va a ser la cantidad de FiO2 que se va a administrar porque se va a diluir en el ambiente. Como pueden observar en la imagen, tenemos un paciente que requiere que saque una cánula nasal a 4 litros, pero que su requerimiento de flujo es mayor. Mientras mayor hay requerimiento de flujo, menor es el FiO2 que recibe, porque ese se va a diluir con su FiO2 ambiental. Por ende, el volumen corriente que este tenga va a ser menor, el trabajo respiratorio va a necesitar un poco más de oxígeno, por ende va a aumentar la frecuencia respiratoria y con eso va a generar, el paciente va a entrar ya pues en una insuficiencia respiratoria marcada con un deterioro progresivo y un agotamiento a nivel de la mecánica respiratoria. En cambio, con el cánula nasal de alto flujo nos podemos ver que nos va a ofrecer un flujo mayor a 35 litros por minuto y nos va a permitir que el flujo sea constante, que el FiO2 que se administra es igual al FiO2 que llega hacia la parte pulmonar, como pueden ver en la imagen. Además nos va a ofrecer un flujo, en este caso la reducción del espacio muerto se nos va a hacer posible porque generalmente va a entrar o va a generar un efecto de lavado del CO2 a nivel de lo que es la parte respiratoria, va a generar un efecto de arrastre, de washout, y eso va a generar un aumento de la ¿ya? Además que nos va a generar una presión positiva a nivel de vías respiratorias, generalmente nos va a generar una presión a nivel de las vías respiratorias de 5 a 7 centímetros de agua, entre 35 y 60 litros por minuto. Y todo esto nos va a generar un aumento de volumen circulante, mejorando lo que es aumentando el volumen corriente, ya que va a disminuir la frecuencia respiratoria y va a mejorar el trabajo. Va a disminuir también el trabajo respiratorio, ¿no? Para evitar que ese paciente se agote. Además de que nos va a mejorar el transporte mucociliar. Como sabemos, los dispositivos que no calientan el oxígeno antes de ingresar va a generar mucha resequedad a nivel de las vías respiratorias. Esta sequedad va a generar una reducción de la humedad de la misma, a generar una reducción de lo que es el movimiento de los cilios dentro de la parte de las vías respiratorias, y esa disminución de movimiento ciliar va a hacer de que haya una disminución o una retención de tapones mucosos, y eso se pueden infectar a largo plazo si es que no se pueden por ende, este gas que ingresa es un gas calefaccionado, humidificado, y va a
humedad y la temperatura desde la mucosa bronquial, facilitando así el transporte mucociliar. Las indicaciones. Bueno, el alto flujo tiene una gama de indicaciones. Una de ellas es en aquellos pacientes que estén con ARS o insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda. Hay varios estudios, muchos estudios en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria hipoxémica leve, porque sabemos que los moderados severos generalmente han respondido muy bien al alto flujo y ya ha disminuido la tasa, incluso la tasa de pacientes que llegan a una intubación invasiva, pero igual la mortalidad como tal no ha sido muy significativa, ¿no? También podemos utilizarlo en lo que es la preoxigenación para la intubación. En el tema de la preoxigenación, generalmente sabemos que al momento de realizar una ventilación, una intubación orotraqueal, vamos a necesitar preoxigenar al paciente. Entonces, y esto se puede utilizar en el alto flujo para hacer ese tipo de preoxigenación. En pacientes que han tenido ya extubaciones fallidas, o en aquellos pacientes que sabemos que no van a tolerar una extubación como tal, o que pueden ir bien con la cánula de alto flujo al momento de extubarlo, pues hay varios estudios también que se han realizado en aquellos pacientes que se han extubado y se han conectado directamente a una cánula nasal de alto flujo, y en ellos ha disminuido el riesgo de reintubación, ¿no? Entonces también se puede utilizar para pacientes post-extubación. Obviamente cada uno tiene indicaciones como tal para ver si es candidato o no a una extubación a alto flujo. Apoyo respiratorio durante procedimientos como la endoscopía, la broncoskopía, también se ha usado en esos escenarios, en aquellos pacientes con alguna falla cardíaca, sobre todo con edema agudo de pulmón, en apnea obstructiva del sueño. Los pacientes con EPOC también se han utilizado, pero en aquellos pacientes que no son digamos, crisis agudas o reagudizados, y también en aquellos pacientes con asma, pero en aquellos no en aquellos casos de asma casi fatales, ¿no? Porque generalmente esos van a ventilación. Contraindicaciones del uso del alto flujo es que hay una falla, en realidad la falla respiratoria hipercámnica hoy está en boga porque hay muchos estudios que hablan de que sí benefician el alto flujo para la falla respiratoria hipercámnica, aunque otros han demostrado pocos efectos. Entonces ahora hay nuevos estudios que se están realizando en el tema de del uso de la cánula de alto flujo en lo que es una falla respiratoria hipercámnica. En los pacientes retenedores de CO2, también como en el caso de los pacientes con EPOC, también hay estudios en los que se han hecho, por ejemplo, el uso de la cánula de alto flujo domiciliario, ¿no? El uso de la misma, pero hay estudios, ¿no? Que sí nos dicen que se puede utilizar en domicilio, alternarlo con una cánula nasal, pero de todas maneras son en pacientes que son crónicos, pero que están bueno, en sí los pacientes con EPOC son crónicos, ¿no? Pero que están estables, que no están en un cuadro de reagudización o agudización. No se puede, cuando no se podría también, o cuánto se contraindicada en aquellos pacientes que no se puede utilizar las narinas para poder colocar la cánula en algunos procedimientos quirúrgicos, ¿no? Como algunos tumores a nivel de hipófisis, que hacen cirugías, no se puede utilizar el alto flujo en esos escenarios, o en aquellos que hay una inestabilidad hemodinámica grave, que es hipotenso, que tenga trastorno de conciencia, que no puedan responder, o que también hay una fractura de base de cráneo a nivel de una falla al nivel de la bomba respiratoria, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros para ver la buena respuesta al alto flujo? Uno es la disminución de la frecuencia cardíaca, la reducción del FiO2 del menos en 10 puntos, disminución de la frecuencia cardíaca un 20%, el índice de ROX, el famoso índice de ROX que medido a los 30 minutos sea más de 5 puntos, a las 2 horas, 6 horas, a 12 horas, el inicio de la cánula del alto flujo. Es un parámetro para ver una buena respuesta al síndrome. Parámetros de falla, en vez de una mejora de la frecuencia cardíaca, hay un aumento de la frecuencia cardíaca como tal, un aumento de la frecuencia respiratoria, que hay una persistencia de la hipoxemia a pesar de tener un FiO2 mayor al 50, 60, 70, hasta lleguemos al 100% y no hay una mejoría, que hay una mayor retención de CO2 a nivel gasométrico, incluso llegan hasta valores de 60, 70 milímetros de mercurio. También
nos indica que no está yendo por buen camino, que el PAFI sea menor a 150 a pesar de tener un FIO2 máximo o con un flujo máximo, un deterioro progresivo gasométrico, que el paciente empieza a tener acidosis a nivel gasométrico, también no es un buen parámetro, y que el índice de ROX, digamos, a las medidas a las horas ya dadas sean menos de 5, ¿no? Que nos quiere decir que no una buena respuesta, por ende, ese paciente puede terminar ya sea en ventilación invasiva o en una ventilación, digamos, no invasiva, ¿no? El índice ROC, como le dije, es un parámetro, es un predictor para ver si es que la cánula de flujo es tolerable y para el paciente, para ver si ese paciente es candidato, si es un buen respondedor a la terapia con alto flujo, ¿no? Entonces, cuando nos dice que es un mal predictor, cuando este puntaje es menos de 5, ¿no? Entonces, cuando se estudió el índice de ROX, fue estudiado en el 2016, ¿no? Se hicieron diferentes estudios, se observaron que un puntaje mayor a 4.88 se asociaba con un menor riesgo de intubación. Ojo, hay que recordar que eso fue menor riesgo de intubación, más no una mejoría en la mortalidad, que generalmente, o bueno, que el alto flujo en realidad no ha tenido, ha sido, digamos, ha tenido una mejoría o una disminución en lo que es en los riesgos de intubación, pero no una disminución en lo que es el tema de mortalidad. El retiro progresivo del SINAF, bueno, si el paciente ya está respondiendo bien y hay disminución de la frecuencia respiratoria, disminución de la frecuencia cardíaca, el trabajo respiratorio es menor y todo lo demás, se puede ir ya bajando poco a poco el flujo y después ir bajando el FIO2. No hay que bajar bruscamente el flujo en el FIO2 porque podemos exacerbar el cuadro. Hay que ir, bueno, de a poco, ¿no? Pero tampoco digamos, tampoco debemos expandir o estallarnos tanto o tener varios días, 5, 6, 7 días a un paciente en alto flujo, ¿no? Siempre hay que ver por qué no se le puede retirar, o está yendo mal, o nosotros estamos haciendo una mala, digamos, una mala titulación del mismo, ¿no? Y podemos tener hasta, incluso he visto pacientes hasta con 2, 3 semanas en alto flujo y eso es imposible, ¿ya? Bueno, imposible le digo porque generalmente los cuadros agudos se deben resolver. En pacientes crónicos se puede dar incluso, como le dije antes, en terapia en casa, se puede dar en pacientes con EPOC lo han hecho, pero en pacientes agudos idealmente eso se tiene que resolver paulatinamente. Y si no se resuelve, hay que buscar la causa, el por qué no hay una buena respuesta al alto flujo, o por qué el paciente digamos, como entre comillas, se extendió varios días con alto flujo. No, hasta más de 2 semanas con alto flujo sin cambios relativos a nivel de los parámetros, es decir, sigue con el mismo flujo, sigue con el mismo FIO, entonces algo más debe tener, ¿no? Ahora, ventajas y desventajas. La ventaja es que es muy cómodo porque solamente es la utilización de una cánula que va hacia las narinas, nos va a generar todos los beneficios que ya mencionamos anteriormente y nos va a dejar también la boca libre para que el paciente pueda hablar, comunicarse, toser o comer en este caso. Desventajas, con el tiempo los pacientes siempre refieren un poco de incomodidad con respecto a las narinas porque son un poco gruesas y también tienen esa sensación de ahogo cuando hay un flujo, digamos, por encima de 50, sienten como esa falta esa sensación de ahogo. Entonces eso es también como que en algunos pacientes no lo toleran y se retiran el alto flujo y solo vuelven a colocar y obviamente la terapia no es adecuada. Conclusiones. Bueno, espero la charla haya sido de su agrado. Como sabemos, el alto flujo se ha utilizado mucho, más aún durante la época de la pandemia. Ahí se están realizando muchos más estudios para ver si es que el alto flujo es mejor, incluso que el BNI, o el BNI es mejor que el alto flujo. Los estudios no son concluyentes, pero lo que se ha demostrado es que puede disminuir digamos, el riesgo de intubación, pero más no han disminuido que el alto flujo no es, digamos, en pacientes que ya tienen una insuficiencia respiratoria severa o moderada, no es una terapia convencional, es solamente una ventana a decidir si le damos intubación o se queda en invasiva o en invasiva, nada más. Gracias.